Mi nombre es Elisa. Y esta es la historia de cómo mis padres me quitaron todo, y cómo yo se los quité a ellos, multiplicado por 10. Todo comenzó en el estacionamiento de un supermercado. Un martes por la tarde. El sol de la Ciudad de México pegaba fuerte, de ese modo que te hace sudar la nuca. Mi hija Renata, de 5 años, sostenía mi mano con fuerza, saltando sobre las líneas pintadas en el asfalto. Yo estaba cansada. Estaba hambrienta. Pero, por primera vez en meses, tenía una pizca de esperanza. Y entonces los vi. Mi padre, Horacio. Mi madre, Estela. Y mi hermana menor, Marisol. Estaban parados junto a su camioneta de lujo, esa que olía a piel nueva y a dinero. Ahí estás, dijo mi padre. Su voz no era cálida. Nunca lo era. Hola, papá, dije, tratando de sonar animada. Renata se escondió detrás de mi pierna. ¿Trajiste tus cosas?, preguntó Estela, mi madre, sin siquiera mirarme. Estaba ocupada revisando su reflejo en el espejo lateral de la camioneta. ¿Qué cosas?, pregunté, confundida. Marisol dijo que nos veíamos aquí para las llaves. Marisol soltó una risita. ¿En serio te lo creíste? El aire se sintió pesado. La gente pasaba con sus carritos del súper, algunos mirándonos de reojo. La familia rica teniendo una discusión. ¿De qué hablas, Marisol?, mi voz tembló. Papá tiene razón, dijo Marisol, sacando su teléfono. Eres una vergüenza. Después de todo lo que invirtieron en ti, mírate. Pidiendo limosna. No estoy pidiendo limosna, dije, mi cara ardiendo de vergüenza. Solo necesitaba un poco de ayuda. Ayuda, bufó Horacio. Se acercó a mí. Era un hombre alto, imponente. Siempre me había sentido pequeña a su lado. Te dimos todo. Te pagamos la mejor universidad. Y medicina. Estabas destinada a ser alguien. ¿Y qué hiciste? Lo tiraste todo por ese bueno para nada. No hables así de Fabián, grité. Él está muerto. Mejor para él, dijo Estela fríamente. Así no tiene que verte así. Fue entonces cuando Horacio me agarró del brazo. Con fuerza. Sus dedos se clavaron en mi piel. Ya basta de humillaciones, Elisa. Es hora de que aprendas cuál es tu lugar. Suéltame. Y me estás lastimando. Marisol empezó a grabar con su teléfono. Esto va a ser genial. Horacio me arrastró hacia la parte trasera del supermercado, hacia la zona de carga. Yo luchaba, pero él era demasiado fuerte. Estela nos seguía, también con su teléfono en alto. Papá, no. ¿Qué haces? Entonces Marisol se rió y, en un movimiento rápido, me arrebató a Renata de la mano. No. A mi hija no. Renata gritó, un chillido agudo de terror puro. Antes de que pudiera reaccionar, Horacio me empujó con una fuerza brutal. Caí hacia atrás, sobre algo duro y metálico. El borde de un contenedor de basura. El golpe me sacó el aire. Y entonces, me arrojó adentro. Caí sobre una montaña de bolsas de basura rotas. El olor me golpeó como una pared. Leche agria, verduras podridas, algo metálico y muerto. El olor del fracaso. Renata, grité, tratando de levantarme, pero mis pies se hundían en la basura. Aquí tienes a tu cría, gritó Marisol. Y arrojó a mi hija de 5 años al contenedor, como si fuera una bolsa más de basura. Renata aterrizó sobre mí, gritando de pánico. La abracé con todas mis fuerzas, protegiendo su cara de la suciedad. Nos quedamos allí, cubiertas de restos de comida y líquidos asquerosos. La gente del estacionamiento había comenzado a reunirse. Un círculo de extraños nos miraba desde arriba. Horacio se paró en el borde del contenedor, mirándonos con un asco infinito. Mírenlas, le dijo a la multitud. Ajustó su costosa corbata. Son basura, gritó, su voz resonando en el estacionamiento. Y aquí es donde pertenece la basura. Traten con la basura. Mi madre, Estela,
se rió. Una risa aguda y feliz. Enfocó su teléfono hacia nosotras. Sonríe, querida. Este es tu nuevo hogar. Mi hija temblaba en mis brazos, su pequeño cuerpo convulsionando por los sollozos. Estaba cubierta de café molido y algo pegajoso. Levantó su carita, sus ojos azules inundados de lágrimas y confusión. Me miró y me susurró las palabras que rompieron lo último que quedaba de mi espíritu. Mamá, ¿somos basura? ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo la hija de Horacio y Estela, la princesa de la familia, la futura doctora, terminó en un basurero? La respuesta era simple: me enamoré del hombre equivocado. O al menos, el hombre equivocado para ellos. 6 meses antes, mi esposo Fabián todavía estaba vivo. 6 meses antes, yo tenía una casa, un auto que funcionaba y, aunque no éramos ricos, éramos felices. Conocí a Fabián en la universidad. Yo estaba en mi 3er año de medicina, ahogándome en anatomía y bioquímica, viviendo la vida que mis padres habían planeado para mí. Fabián estaba estudiando diseño gráfico. Era creativo, era divertido y, lo más importante, me veía a mí. No veía a la futura doctora Elisa. Veía a la chica a la que le encantaba hornear pasteles y que soñaba con abrir una pequeña repostería. Mis padres lo odiaron desde el primer momento. Un diseñador, se burló mi padre, Horacio, la primera vez que lo llevé a cenar a su enorme casa en las Lomas. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Dibujar logotipos para taquerías? Señor, dijo Fabián, con calma, es una industria en crecimiento. Y me hace feliz. La felicidad no paga las cuentas, espetó mi padre. Elisa va a ser cirujana. Necesita a alguien a su nivel. Esa noche, cuando Fabián se fue, mi madre Estela me llevó a su estudio. Elisa, querida, dijo, mientras se aplicaba una crema carísima en las manos. Ese muchacho, no es para ti. No entiende nuestros estándares. No entiende lo que significa esta familia. Mamá, lo amo. El amor es un lujo, Elisa. La seguridad es una necesidad. Lo que invertimos en tu educación, esperamos un retorno. Y ese muchacho no es un buen retorno. Pero yo estaba terca. O quizás, por primera vez, estaba siendo valiente. 2 meses después, dejé la facultad de medicina. Fue como si hubiera detonado una bomba nuclear en mi familia. Desperdiciada, gritaba mi padre. Toda esa inteligencia, todo ese dinero, desperdiciado en un don nadie. Fabián me defendió. Elisa es más feliz ahora que en toda su vida, le gritó a mi padre. Está siguiendo su sueño. ¿No es eso lo que quieren los padres? Mi madre se rió. Tú no entiendes nada, Fabián. Los sueños son para la gente que no tiene nada que perder. Elisa lo tenía todo. Nos casamos sin su bendición. No vinieron a nuestra boda. Fue una ceremonia pequeña en el jardín de un amigo. Cuando nació Renata, 1 año después, se negaron a conocerla durante 3 meses. Fabián y yo construimos una vida. Él consiguió un buen trabajo en una agencia de publicidad. Yo empecé un pequeño negocio de pasteles desde casa. No era la mansión de mis padres, pero era nuestro. Era real. Y entonces, hace 6 meses, todo se acabó. Fabián volvía a casa tarde. Un conductor ebrio se pasó un alto. Murió al instante. El dolor es indescriptible. Es un agujero negro que se traga toda la luz. Pero el dolor no fue lo único que me dejó. Las deudas médicas del hospital donde intentaron salvarlo eran astronómicas. Descubrí, de la peor manera, que el seguro de vida de Fabián tenía un error administrativo. Un papel que no se firmó, una póliza que se canceló un mes antes por falta de pago, aunque yo estaba segura de que la habíamos pagado. De repente, estaba sola, viuda a los 32 años, con una hija de 5 años y una montaña de deudas. Perdí la casa. El banco la embargó. Vendí el auto para pagar el funeral. En 3 meses, lo había perdido todo. Y fue entonces, en mi punto más bajo,
cuando me tragué mi orgullo y volví a las personas que me habían advertido que esto pasaría. Volví con mis padres. Toqué el timbre de la enorme puerta de madera de la casa donde crecí. Me sentía pequeña, sucia. Renata se aferraba a mi mano, asustada por la opulencia del lugar. Mi madre, Estela, abrió la puerta. Llevaba un vestido de seda y olía a perfume caro. Me miró de arriba abajo, su mirada deteniéndose en mis jeans gastados y mis tenis viejos. Vaya, vaya, dijo. Mira lo que trajo el gato. Mamá, por favor, susurré. Necesito ayuda. Es temporal. Solo hasta que me recupere. Estela suspiró, un sonido de profundo fastidio. Tú elegiste esta vida, Elisa. Te casaste con ese. Se llamaba Fabián, mamá. Y está muerto. Sí, bueno. Consecuencias. Se giró hacia adentro. Horacio. Tu hija está aquí. Mi padre apareció. Sostenía un vaso de whisky. Esto no es una organización benéfica, Elisa, dijo, su voz retumbando en el vestíbulo de mármol. Tienes 32 años. Resuélvelo. No tengo a dónde ir, supliqué, las lágrimas quemando mis ojos. El albergue, nos quedamos en un albergue anoche. No es seguro para Renata. Mi hermana Marisol apareció en la escalera. Llevaba ropa deportiva de diseñador. ¿Qué pasa? ¿Huele a pobreza aquí? Elisa quiere mudarse, dijo Estela. Marisol soltó una carcajada. Ay, hermanita. ¿Fracasaste tan rápido? Pensé que el amor verdadero pagaba las cuentas. Me quedé allí, temblando de rabia y humillación. Pero no podía irme. No tenía a dónde ir. Finalmente, Horacio cedió. Un poco. No te vas a quedar aquí, dijo. Pero, puedes venir a cenar los domingos. Asegúrate de que la niña esté limpia. Y así comenzó mi adicción a la humillación. Cada domingo, vestía a Renata con la poca ropa decente que nos quedaba y tomábamos 2 autobuses para llegar a su casa. Y cada domingo, encontraban una nueva forma de torturarme. Renata come en la cocina, decretó Estela la primera vez. ¿Por qué? Porque ensucia. Y mi comedor es nuevo. Así que me sentaba en la enorme mesa de caoba, comiendo un filete que se me atoraba en la garganta, mientras mi hija comía un sándwich de jamón sola en la cocina, sentada en un pequeño banco. Mis sobrinos, los hijos de Marisol, corrían con iPads nuevos y juguetes carísimos. Oh, miren, decía Horacio, regalos para mis nietos campeones. Luego me miraba a mí. Y, para Renata. Marisol, ¿no tenías uno de esos juguetes viejos de Burger King en tu auto? Marisol fingía buscar. Ay, creo que sí. Ten, niña. Y le lanzaba un trozo de plástico barato a mi hija, que lo miraba sin entender por qué sus primos tenían todo y ella nada. Mi hermana era la peor. Marisol siempre había sido la segunda. Yo era la hija brillante, la futura doctora, la perfecta. Ella era solo Marisol. Ahora, los papeles se habían invertido. Ella se había casado con un abogado rico, tenía la vida perfecta que mis padres querían y disfrutaba cada segundo de mi caída. Qué lástima, hermanita, me decía en voz baja en la cocina, mientras yo lavaba los platos, porque, por supuesto, yo lavaba los platos. Si tan solo hubieras tomado mejores decisiones, como yo. Pero supongo que algunas simplemente nacimos para ganar y otras para, bueno, para esto. Yo aguantaba. ¿Por qué? Híjole, es tan vergonzoso admitirlo. Seguía volviendo porque, en el fondo de mi alma rota, todavía tenía la estúpida esperanza de que un día me mirarían y verían a su hija. Que me perdonarían por no ser perfecta. Que me ayudarían. Yo era una adicta. Adicta a su aprobación. Y cada domingo, volvía por mi dosis de veneno, esperando que esta vez, milagrosamente, fuera amor. Nunca lo fue. El olor a basura me trajo de vuelta al presente. Estaba en el fondo del contenedor, con mi hija temblando en mis brazos. La dura realidad me golpeó,
nunca hubo amor. Solo estaban esperando el momento perfecto para destruirme por completo. Y yo se los había puesto fácil. Había sido la semana pasada. El albergue donde nos estábamos quedando fue cerrado por inspectores de salud. Chinches, ratas. Nos dieron 24 horas para irnos. Estaba desesperada. Llamé a mi madre, llorando histéricamente. Mamá, por favor. Vamos a dormir en la calle. Renata no puede dormir en la calle. Estela suspiró. Ay, Elisa, siempre tan dramática. Déjame hablar con tu padre. Colgó. 2 días después, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Marisol. Mi corazón dio un vuelco. Hola, hermana, decía. Oye, hablé con mis papás. Se sienten muy mal por tu situación. Papá dijo que, bueno, que tal vez fue demasiado duro. Como gesto de buena voluntad, te alquilaron un departamento. Es pequeño, pero es un comienzo. Leí el mensaje 3 veces. ¿Un departamento? ¿Se sentían mal? No manches, Marisol. ¿Es en serio? Sí, tonta. Papá ya pagó el depósito y 6 meses de renta. Dice que es para que te levantes. Nos vemos el martes a las 3 de la tarde en el estacionamiento del súper de Polanco. Te daremos las llaves y la dirección. Lloré. Lloré de gratitud. Finalmente me habían perdonado. Finalmente veían que estaba sufriendo. Les compré un pequeño ramo de flores con los últimos 100 pesos que tenía. Son para el abuelo, le dije a Renata, que sonreía por primera vez en días. Esa mañana, bañé a Renata en el baño de una gasolinera. Le puse su mejor vestido, uno que una voluntaria del albergue nos había regalado. Estaba limpio, pero un poco gastado. Le cepillé el cabello hasta que brilló. Yo me puse la única blusa limpia que me quedaba. Nos subimos al autobús. Yo estaba temblando de emoción. Iba a tener un hogar. Mi hija iba a tener una cama. Todo va a estar bien, mi amor, le susurré a Renata, besando su cabeza. Vamos a nuestro nuevo hogar. Qué estúpida fui. Qué ciega, desesperada y patética. Llegamos al supermercado. Y entonces los vi. Y supe que algo estaba mal. No había calidez en sus ojos. Solo, desprecio. Y ahora, desde el fondo del contenedor, todo tenía sentido. La promesa. La esperanza. Todo había sido un juego. Mi padre, Horacio, me sujetó. Marisol me arrebató a Renata. Y mi madre, Estela, se paró frente a nosotros, con su teléfono en alto, como una directora de cine lista para su toma principal. Rápido, Horacio, que la luz es perfecta, gritó Estela. A mi hija no, grité, pero ya era tarde. Marisol me enfocó con la cámara de su celular, su sonrisa torcida en una mueca de puro placer sádico. No te ves tan lista ahora, ¿verdad, doctora? Siseó. Parece que la basura finalmente encontró su lugar. El sonido de la risa de mi madre fue lo último que oí antes de que el olor a podrido me llenara los pulmones. Estaban filmando. Estaban documentando su victoria final sobre mí. Y mientras mi hija lloraba en mis brazos, cubierta de quién sabe qué porquería, yo solo podía pensar en una cosa: me habían atraído aquí para matarme. No mi cuerpo, sino mi espíritu. Querían borrar la última pizca de dignidad que me quedaba. Y casi lo logran. Mamá, ¿somos basura? La voz de Renata fue un alfiler en medio de una explosión. Todo el ruido de la multitud, las risas de mi hermana, los gritos de mi padre, todo se silenció. Solo existía esa pregunta. Miré la cara de mi hija. Sus ojos, idénticos a los de Fabián, me miraban con un terror que un niño de 5 años nunca debería conocer. Ella no estaba solo asustada. Estaba confundida. Estaba empezando a creerles. Y en ese segundo, algo dentro de mí, algo que había estado roto y sangrando durante meses, de repente se hizo duro. Frío. Como el acero. La rabia reemplazó a la humillación.
La furia reemplazó al miedo. Mis padres habían cometido un error fatal. Me habían quitado todo, mi esposo, mi casa, mi carrera, mi dinero, mi dignidad. No me quedaba nada que perder. Excepto a ella. Y habían cometido el error de tocarla a ella. Apreté a Renata contra mi pecho. No, mi amor, le dije, mi voz sonando extraña, firme, una voz que no había usado en mucho tiempo. No somos basura. Levanté la vista. Mi familia seguía disfrutando del espectáculo. Horacio estaba dando un discurso a la gente sobre lecciones de vida. Estela estaba probando diferentes filtros en su teléfono. Marisol estaba narrando en vivo para sus redes sociales. Y ellos, le susurré a Renata, van a desear que lo fuéramos cuando termine con ellos. Con la mano que me temblaba, no de miedo, sino de una furia helada, saqué mi propio teléfono del bolsillo de mi pantalón. Era un modelo viejo, con la pantalla rota en una telaraña de grietas. Apenas le duraba la batería. Pero funcionaba. Abrí la aplicación de la cámara. Y presioné el botón rojo. Empecé a grabar. Miren, le dije a mi teléfono, mi voz ahora lo suficientemente alta como para que la gente más cercana me oyera. Este es mi padre, Horacio. Esta es mi madre, Estela. Y esta es mi hermana, Marisol. Me levanté un poco, asegurándome de que mi teléfono capturara sus rostros. Me acaban de arrojar a este contenedor. Y arrojaron a mi hija de 5 años. La cara de Marisol cambió. Dejó de reír. Oye, ¿qué estás haciendo? Estoy documentando un crimen, dije. Giré el teléfono hacia la multitud. Y todos ustedes son testigos. La sonrisa de Estela se congeló. Elisa, baja ese teléfono. No seas ridícula. Ridícula, repetí. Acabas de tomarme fotos cubierta de basura y yo soy la ridícula. Mi padre, Horacio, dio un paso hacia el contenedor, su rostro enrojeciendo de furia. Dame ese teléfono, niña insolente. No, dije con calma. Creo que la policía querrá ver esto. Deslicé el dedo y marqué 3 números. 911. Puse el altavoz. El tono de llamada sonó, fuerte y claro en el silencio que se había formado. 911, ¿cuál es su emergencia? La cara de Horacio pasó del rojo al blanco pálido. Hola, dije, mi voz clara como el cristal. Mi nombre es Elisa. Estoy en el estacionamiento trasero del supermercado en Polanco. Mi familia acaba de agredirme físicamente a mí y a mi hija de 5 años. Nos arrojaron a un contenedor de basura. Y Elisa, cuelga ese teléfono ahora mismo, siseó mi padre. Señorita, sigue ahí, dijo la operadora. Sí, sigo aquí. Los agresores siguen en la escena. Se llaman Horacio, Estela y Marisol. Están filmando el incidente y presumiendo ante una multitud de testigos. Por favor, envíen ayuda. Mi hija está en estado de shock. No te atreverías, gritó Horacio, pero ahora había pánico en su voz. Ya lo hice, respondí. Colgué. Y seguí grabando. En el momento en que colgué la llamada al 911, la dinámica del poder cambió tan rápido que fue casi audible. La multitud dejó de ser un grupo de espectadores pasivos y se convirtió en algo más. Dios mío, es Horacio, el de los concesionarios, dijo un hombre con traje. ¿Esa es Estela? La que organiza la gala de caridad, susurró una mujer. La gente empezó a sacar sus propios teléfonos. Pero ahora, no nos grababan a nosotras. Grababan a mis padres. Oigan, ¿qué clase de monstruos son?, gritó un joven. Dejen salir a la niña, exigió una señora mayor. De repente, varias personas se movieron para ayudarnos. 2 hombres jóvenes pusieron sus manos para ayudarme a salir del contenedor. Me levantaron, con Renata todavía aferrada a mi cuello. Apenas podía mantenerme en pie, mis piernas temblaban por la adrenalina. En cuanto estuvimos fuera, una mujer de mediana edad se quitó su propia chaqueta, un suéter de cachemira, y envolvió a Renata con él. Ya estás a salvo, pequeña, le dijo con voz amable.
¿Estás bien? Renata solo asintió, su cara todavía oculta en mi cuello. Mi familia estaba acorralada contra su camioneta. La multitud los rodeaba. Fue una broma, intentó decir Marisol, pero su voz sonaba débil. Una lección familiar. Ustedes no saben la historia completa, gritó Estela, su cara de sociedad perfecta ahora descompuesta por el pánico. Es una desagradecida. Una mentirosa. Fue entonces cuando oímos las sirenas. 2 patrullas llegaron al estacionamiento en menos de 3 minutos, con las luces encendidas. 4 oficiales se bajaron. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó la oficial al mando. Antes de que mi padre pudiera soltar su discurso sobre un malentendido, me acerqué, todavía cubierta de basura, con mi teléfono en la mano. Oficial, dije. Mi nombre es Elisa. Esas 3 personas, mis padres y mi hermana, nos arrojaron a mi hija y a mí a ese contenedor. Le mostré el video. Es mentira. Ella se tropezó, gritó Horacio. Señor, cállese, dijo la oficial. Dio el video. Luego miró a la multitud. ¿Alguien más vio esto? Al menos 15 personas levantaron la mano. Yo lo grabé todo, dijo el joven que los había llamado monstruos. Mientras los oficiales empezaban a tomar declaraciones, una mujer se me acercó. Llevaba un gafete. Señorita, dijo en voz baja pero firme. Soy trabajadora social del DIF. Estaba comprando mi despensa cuando vi el alboroto. He sido testigo de todo. ¿Puedo revisar a su hija? Asentí, paralizada. La mujer, que se llamaba Angélica, revisó a Renata con calma. ¿Cómo te llamas, linda? ¿Cuántos años tienes? Renata, 5, susurró mi hija. Angélica asintió y miró a la oficial. Oficial, estoy documentando esto como un caso de abuso infantil y puesta en peligro. La menor está en estado de shock. Esa fue la palabra clave. Abuso infantil. La cara de mi padre se volvió gris. Señor Horacio, señora Estela, señorita Marisol, dijo la oficial. Están detenidos por agresión, difamación pública y poner en peligro a una menor. No pueden hacernos esto, gritó Estela mientras un oficial le ponía las esposas. ¿Sabes quién soy? Mi reputación. Exijo hablar con mi abogado, ladró Horacio. Marisol fue la que se desmoronó. Empezó a llorar histéricamente. No, por favor. Tengo hijos. Elisa, diles que paren. Estás arruinando a la familia. La miré. La miré directamente a los ojos, mientras las lágrimas falsas corrían por su cara. Tú ya la arruinaste, dije. Y vi cómo se los llevaban. A los 3. En la parte trasera de las patrullas. Como criminales comunes. Como la basura que ellos decían que éramos. El mundo se movió en un torbellino borroso después de eso. Angélica, la trabajadora social del DIF, se convirtió en mi ancla. Vamos, dijo, poniendo una mano firme en mi espalda. Primero al hospital para que las revisen y luego las llevaré a un lugar seguro. En el hospital, una enfermera amable nos limpió. Nos dieron batas limpias. Un médico revisó a Renata, que no tenía heridas físicas, solo el shock. A mí me encontraron moretones en el brazo donde mi padre me había agarrado, y un golpe en la espalda por caer contra el borde del contenedor. Todo fue meticulosamente documentado. Esa noche, Angélica nos llevó a un refugio para mujeres víctimas de violencia. Era un edificio anónimo en una calle que no reconocí. Nos dieron una habitación pequeña con 2 camas individuales y un baño compartido al final del pasillo. Las paredes eran de un color beige triste. Olía a cloro y a desesperanza. Esa noche, después de que Renata finalmente se durmió en la cama de al lado, me senté en la mía. Era dura como una roca. Y me rompí. Lloré. Lloré por Fabián, lloré por mi casa perdida, lloré por mi estúpida esperanza. Pero sobre todo, lloré de vergüenza. Yo, Elisa, la chica que iba a ser cirujana, la hija de una de las familias importantes de la ciudad, estaba en un refugio para mujeres maltratadas.
¿Y si mis padres tenían razón? ¿Y si realmente no valía nada? ¿Si mi vida era un desperdicio? Me quedé mirando el techo agrietado, preguntándome si simplemente debería rendirme. Dejar que el mundo me tragara. A la mañana siguiente, Angélica volvió. Me trajo un café y un pan dulce. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Como basura, respondí honestamente. Angélica me miró con ojos que habían visto demasiado. Eso es lo que quieren que sientas. No les des ese poder. ¿Y ahora qué?, pregunté, mi voz vacía. Ellos saldrán bajo fianza. Tienen abogados caros. Dirán que estaba loca. Y yo no tengo nada. No tienes nada, excepto la verdad, dijo ella. Y tienes a 15 testigos. Y tienes esos videos. Y me tienes a mí. Hizo una pausa. Hice una llamada. Hay alguien que quiere conocerte. Media hora después, estaba sentada en una pequeña sala de conferencias en el refugio, frente a una mujer que cambiaría mi vida. Se llamaba Silvia. Era una abogada. No era como los abogados de mi padre, con trajes de miles de pesos. Llevaba un traje sastre sencillo, lentes de pasta y una mirada que podría perforar el acero. Señora Elisa, dijo, sin rodeos. Angélica me contó su caso. He visto los videos. Son atroces. No puedo pagarle, fue lo primero que dije. No te preocupes por eso ahora, dijo Silvia. Lo que tu familia hizo no es solo inmoral. Es un crimen. Varios, de hecho. Agresión, difamación, angustia emocional intencional, la lista es larga. Ellos dirán que fue una broma, susurré. ¿Arrojar a una niña de 5 años a la basura es una broma? Un juez no se reirá, dijo Silvia. Voy a presentar una demanda civil en tu nombre esta misma tarde. Vamos a pedir una orden de restricción inmediata y vamos a exigir una compensación por daños. La miré, incrédula. ¿Podemos ganar? Silvia sonrió por primera vez. Fue una sonrisa aterradora. Elisa, lo que hicieron es un crimen. Y la evidencia en video es abrumadora. Pero tenemos que movernos rápido. Ellos van a tratar de controlar la narrativa. Van a decir que estás loca, que eres una drogadicta, que eres una mala madre. Tenemos que atacar primero. ¿Qué quieres que haga? Por ahora, nada. Quédate aquí. Mantente a salvo. Habla con la terapeuta del refugio. Deja que yo me encargue de la tormenta. Y créeme, dijo, guardando sus papeles en un maletín gastado, va a ser una tormenta. Silvia no estaba bromeando. Esa misma tarde, presentó la demanda civil. Y la prensa se enteró. Al principio, fueron solo los periódicos de chismes. Famosa familia de sociedad implicada en altercado. Pero entonces, alguien filtró los videos. No mi video. Los videos que Estela y Marisol habían grabado. Aparentemente, en su pánico, Marisol había intentado borrar su en vivo, pero cientos de personas ya lo habían grabado. Y el video de mi madre, bueno, ella lo había subido a su Instagram privado con un pie de foto, haciendo un poco de limpieza de primavera. Sacando la basura. Alguien dentro de su círculo de amigos la odiaba lo suficiente como para filtrar eso. Y el mundo explotó. En 24 horas, la historia no era local. Era nacional. Los noticieros de la noche abrieron con el video. El video granulado de mi padre gritando, son basura, y el de mi madre riéndose. Pero la peor parte, la que hizo que el país se detuviera, fue un pequeño fragmento de audio que uno de los testigos había captado. La voz diminuta y aterrorizada de mi hija preguntando, «Mamá, ¿somos basura?». Esa frase. Esas 3 palabras. Se convirtieron en un grito de guerra. Almohadilla mamá somos basura se volvió tendencia número 1 en Twitter. Almohadilla basura. Almohadilla los monstruos de Polanco. La reacción pública no fue solo de enojo. Fue de una furia visceral. Y las consecuencias para mi familia fueron inmediatas y brutales. Los concesionarios de autos de mi padre. Tenía 3.
En 48 horas, los sitios de reseñas de Google fueron inundados con miles de reseñas de una estrella. No le compres a un abusador de niños. Venden autos y tiran gente a la basura. Fotos de contenedores de basura aparecieron en sus páginas de Facebook. La gente organizó boicots. Sus ventas cayeron a cero. Mi madre, Estela. La reina de la caridad. La organizadora de las galas más exclusivas. La fundación de niños para la que trabajaba la despidió públicamente. El club de campo al que pertenecían suspendió su membresía. Sus amigas de sociedad dejaron de contestar sus llamadas. Y Marisol. La influencer de estilo de vida perfecto. Su cuenta de Instagram, donde publicaba fotos de sus hijos perfectos y su matrimonio perfecto, fue bombardeada. Abusadora. Monstruo. ¿Así tratas a tu sobrina? Las marcas con las que tenía contratos la abandonaron en masa. No nos alineamos con sus valores familiares, dijo una marca de pañales en un comunicado. Pero el golpe maestro fue para su esposo, el abogado. Su prestigiosa firma de abogados lo puso en licencia administrativa indefinida. Aparentemente, los clientes de la firma no querían que su dinero fuera manejado por alguien casado con una mujer que arrojaba niños a la basura. En menos de una semana, la vida que habían construido sobre la base de la apariencia y el estatus se había evaporado. Yo, mientras tanto, estaba escondida en el refugio, viendo todo en la televisión de la sala común. Era surrealista. Angélica se sentó a mi lado. ¿Cómo te sientes? Extraña, admití. Una parte de mí se siente bien. Vindicada. Pero otra parte, todavía son mi familia. Y da miedo. Lo que estás sintiendo es normal, dijo Angélica. Pero recuerda, Elisa. Ellos te arrojaron. Tú no los empujaste. Ellos construyeron esta hoguera. Tú solo les diste el cerillo. Tenía razón. Pero la tormenta apenas comenzaba. Pasaron 2 semanas. La historia seguía en las noticias. Mis padres habían pagado la fianza y estaban escondidos en su casa, que ahora tenía guardias de seguridad privados en la puerta. Silvia, mi abogada, había estado trabajando día y noche. Me llamó al refugio. Elisa, necesito que vengas a mi oficina. Ahora. Y trae a Angélica. El tono de su voz me asustó. ¿Qué pasa? ¿Se retiraron? No. Es algo más grande. Mucho más grande. Solo ven. Angélica y yo tomamos un taxi a las oficinas de Silvia. Era un edificio modesto en el centro. Silvia nos hizo pasar a su sala de conferencias. La mesa estaba cubierta de papeles. Extractos bancarios, documentos legales. Elisa, comenzó Silvia, como parte de la demanda civil, solicité una revisión completa de las finanzas de tus padres. Específicamente, cualquier cosa relacionada contigo. No tengo nada, dije. Fabián y yo vivíamos al día. Tú no, dijo Silvia. Pero deberías haber tenido. Me pasó un documento. Era una copia del testamento de mi abuela. Mi abuela materna, la madre de Estela. Había muerto cuando yo tenía 20 años. No entiendo. Ella le dejó todo a mi mamá. No todo, dijo Silvia, señalando un párrafo. Lee esto. Leí en voz alta, para mi nieta mayor, Elisa, a quien adoro por su espíritu libre, dejo un fideicomiso por la suma de 7 millones de pesos, 7 millones de pesos MXN, que se le entregará en su 25º cumpleaños. Levanté la vista, mi corazón latiendo con fuerza. 7. ¿7 millones? Eso eran, en ese entonces, más de $400,000. Una fortuna. Cumplí 25 hace 7 años, susurré. Nunca vi un centavo de ese dinero. Exacto, dijo Silvia. Los administradores del fideicomiso eran 2 personas. Tu madre, Estela. Y tu padre, Horacio. Mi estómago se revolvió. No, no puede ser. Oh, sí puede ser, dijo Silvia, su voz dura.
Pasé los últimos 3 días rastreando ese dinero. Vaciaron la cuenta. Sistemáticamente. Durante 7 años. Me mostró los extractos. Retiros. Transferencias. Mira esto, dijo, señalando una transferencia grande. 1.5 millones de pesos. ¿La fecha? 2 días antes de la boda de tu hermana Marisol. Pago al proveedor de banquetes, dice la nota. Me mostró otra. 2 millones de pesos. Anticipo para remodelación de casa. La dirección es la de tus padres. Y otra. Vacaciones familiares a Europa. Anticipo para el auto nuevo de Marisol. Habían falsificado mi firma en los documentos de retiro. Crearon facturas falsas. Era un fraude sofisticado y deliberado. Me quedé mirando los papeles, incapaz de procesarlo. Elisa, dijo Silvia suavemente, llamando mi atención. Esto lo cambia todo. ¿Entiendes lo que esto significa? Negué con la cabeza, aturdida. Significa que ellos no solo te odiaban por casarte con Fabián. Significa que, cuando Fabián murió y tú viniste a ellos sin un centavo, ellos sabían que tenías 7 millones de pesos esperándote. Y en lugar de dártelos, te dejaron caer. Me recargué en la silla. El aire se sentía espeso. Es peor que eso, continuó Silvia, su voz ahora llena de una furia controlada. Ellos crearon tu pobreza. Te robaron tu red de seguridad. Te dejaron ahogarte a propósito. Y luego tuvieron el descaro de humillarte públicamente por la pobreza que ellos mismos fabricaron. La imagen del contenedor de basura volvió a mí. El olor. La risa de mi madre. La cara de asco de mi padre. No era solo crueldad. No era solo un malentendido familiar. Era un encubrimiento. Necesitaban que yo fuera una fracasada. Necesitaban que yo fuera basura. Porque si yo era basura, entonces, en sus mentes retorcidas, se merecían ese dinero. Era su compensación por tener una hija tan decepcionante. Ya no era una víctima de abuso familiar. Era una víctima de un fraude criminal planeado durante 7 años. Silvia, dije, mi voz temblando, pero esta vez no de miedo. Destrúyelos. Hola, soy Elisa, y si has llegado hasta aquí en mi historia, te lo agradezco de corazón. Lo que estás escuchando es real, y fue el momento más oscuro de mi vida. Si mi historia te está conmoviendo o te indigna, por favor, tómate un segundo para darle like a este video. Y si aún no lo has hecho, por favor suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad del mundo me estás escuchando. Cada comentario y cada like ayudan a que esta historia llegue a más personas que podrían necesitar escucharla. Gracias por tu apoyo. Sigamos con la historia. El descubrimiento del fideicomiso robado fue el verdadero punto de inflexión. El caso ya no era mi palabra contra la de ellos, ahora era un rastro de papel, un fraude bancario descarado. La fiscalía, que ya estaba construyendo el caso penal por la agresión, añadió cargos por fraude, robo y falsificación. Mientras Silvia preparaba la guerra legal, Angélica, la trabajadora social, insistió en que Renata y yo comenzáramos terapia intensiva. Elisa, me dijo, lo que vivieron no fue solo un mal día. Fue un trauma. Y tienes que procesarlo, por ti y por ella. Nos asignaron a la doctora Miche, una terapeuta en el refugio especializada en trauma familiar. Con Renata, fue un proceso lento. Al principio, no hablaba del incidente. Tenía pesadillas. Dibujaba imágenes de su abuelo malo y la casa de la basura. La doctora Miche usaba terapia de juego, muñecos. Lentamente, Renata empezó a ponerle palabras a su miedo. Aprendió que lo que pasó estuvo mal, que no fue su culpa y, lo más importante, que no era basura. Mi terapia fue mucho más difícil. Tuve que desenterrar 32 años de abuso emocional. Tuve que enfrentar la dolorosa verdad de que mis padres nunca me habían querido incondicionalmente. Mi valor para ellos siempre estuvo ligado a mis logros, mis calificaciones, mi admisión a medicina, mi obediencia. Elisa, dijo la doctora Miche en una sesión, ¿te das cuenta del patrón?
Pasaste toda tu vida adulta tratando de ganar una aprobación que nunca iba a llegar. Pero son mis padres, lloré. Se supone que deben quererme. Se supone. Pero no lo hicieron de la manera que necesitabas. Y tú, sin darte cuenta, te volviste adicta a esas migajas de validación. Seguías volviendo con ellos, incluso cuando te lastimaban, esperando que esta vez fuera diferente. Me quedé helada. Ella tenía razón. Mi adicción a su aprobación. El problema, continuó la doctora, es lo que eso le estaba enseñando a Renata. ¿Qué quieres decir? Yo amo a mi hija. Lo sé. Pero los niños no aprenden de lo que decimos, aprenden de lo que hacemos. Cuando Renata te veía aceptar el maltrato de tus padres, cuando te veía volver por más humillaciones, ¿qué crees que estaba aprendiendo sobre el amor? Estaba aprendiendo que el amor es condicional. Que tienes que aguantar el abuso de la familia. Que tienes que ganártelo. Esa revelación me golpeó como un golpe físico. Mi necesidad de ser amada por mis padres estaba lastimando activamente a mi propia hija. Les estaba enseñando a ser una víctima. En ese momento, el último lazo emocional que me unía a Horacio y Estela se cortó. El juicio ya no se trataba de venganza. No se trataba del dinero. Se trataba de protección. Se trataba de pararme frente a mis abusadores y mostrarle a mi hija de 5 años que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a lastimarte. Ni siquiera la familia. Especialmente la familia. Dejé de llorar en terapia y empecé a planear mi testimonio. Dejé de ser una víctima y empecé a convertirme en una superviviente. El juicio penal llegó 3 meses después. La sala del tribunal estaba repleta. La prensa, el público, todos querían ver a los monstruos de Polanco. Mis padres y mi hermana estaban sentados en la mesa de la defensa. Se veían, diferentes. Más delgados. Pálidos. Intentaron parecer respetables. Horacio con su mejor traje, Estela con un collar de perlas, Marisol con un vestido conservador, llorando falsamente en un pañuelo de seda. Yo subí al estrado. Mi corazón golpeaba mi pecho tan fuerte que pensé que se saldría. Pero entonces miré a Silvia, que me dio un breve asentimiento. Respiré hondo. La fiscalía fue directa. Me hicieron relatar el día del incidente. Mostraron mi video. Mostraron las fotos de mis lesiones. Fue brutal, pero lo logré. Luego, le tocó a la defensa. El abogado de mi padre, un hombre caro con un reloj brillante, se acercó a mí como un tiburón. Su estrategia era clara, pintarme como una hija ingrata, inestable y vengativa. Señorita Elisa, comenzó, su voz goteando falsa simpatía. ¿No es verdad que usted le había estado pidiendo dinero repetidamente a sus padres? Les pedí ayuda, sí, dije con calma. Mi esposo había muerto. No teníamos hogar. Ayuda, o dinero, insistió. ¿No es verdad que usted estaba furiosa porque sus padres, que pagaron por su costosa educación en medicina, una educación que usted tiró a la basura, finalmente le cortaron el apoyo financiero? Miré al jurado, y luego al abogado. Perdí a mi esposo. Estaba sin hogar con una niña pequeña. Yo no estaba furiosa. Estaba desesperada. Hay una diferencia. El abogado sonrió. Desesperada. ¿Lo suficiente como para montar un incidente, para avergonzarlos públicamente? Yo no monté nada. Su cliente, mi padre, me arrojó a un contenedor. Su clienta, mi madre, lo filmó. Y su clienta, mi hermana, arrojó a mi hija encima de mí. Hay 15 testigos y 3 videos que lo prueban. El abogado cambió de táctica. Sus padres dicen que solo intentaban darle una lección. Amor duro. Intentaban enseñarle sobre responsabilidad. La sala murmuró. Me incliné hacia el micrófono. Una lección, repetí. Mi padre, un hombre de 100 kilos, agredió físicamente a su propia hija. Mi hermana arrojó a una niña de 5 años, a su propia sobrina, a un contenedor lleno de basura podrida. Y mi madre se rió.
Hice una pausa, mirando a cada miembro del jurado. Si un extraño le hiciera eso a la hija de usted, señor abogado, ¿lo llamaría lección o lo llamaría abuso? El abogado se quedó callado. No tuvo más preguntas. Cuando volví a mi asiento, Horacio me miraba con un odio tan puro que era casi tangible. Estela se negaba a mirarme. Marisol solo sollozaba más fuerte, la víctima perpetua. Ya no me importaba. Su poder sobre mí se había ido. El último día del juicio, la fiscal llamó a su último testigo, yo, de nuevo. Solo tenía una pregunta. Señorita Elisa, por favor, dígale al jurado exactamente qué le dijo su hija mientras estaban en ese contenedor. El abogado defensor objetó, irrelevante. Busca conmover. Es el centro del caso, señoría, dijo la fiscal. Procede, dijo la jueza. Tragué saliva. La sala estaba en completo silencio. Podía sentir la mirada de mis padres quemándome la espalda. Yo estaba abrazándola, comencé, mi voz temblorando por primera vez. Estaba cubierta de porquería. Y estaba temblando. Tuve que detenerme, respirar. Ella levantó su cara. Y me miró. Y me preguntó. Las lágrimas brotaron, pero seguí hablando. Me preguntó, mamá, ¿somos basura? Una mujer en el jurado ahogó un sollozo. Varios otros bajaron la mirada, visiblemente afectados. Mi hija de 5 años, continué, mi voz ahora fuerte, llena de la rabia de una madre. Me preguntó si éramos basura. Porque sus abuelos y su tía, las personas que se suponía debían amarla, le acababan de decir que lo era. Y lo hicieron por diversión. Lo hicieron para sentirse poderosos. Me giré y miré a mi familia. Eso no es amor duro. Eso es maldad. Pura y simple. Terminé mi testimonio. El jurado deliberó solo 3 horas. Culpables. De todos los cargos. Agresión. Puesta en peligro de un menor. Difamación. Lloré. Lloré de alivio. La sentencia se dictó una semana después. La jueza no se anduvo con rodeos. He visto las pruebas, dijo, mirando fríamente a mi familia. He visto la falta total de remordimiento. Ustedes no son las víctimas aquí. Arrojaron a una niña a la basura y se jactaron de ello. Son una desgracia. A Horacio, mi padre, por la agresión y ser el autor intelectual, 18 meses de prisión. A Estela, mi madre, por complicidad y grabar la humillación, 12 meses de prisión. A Marisol, mi hermana, por la agresión a Renata, 6 meses de prisión y 2 años de libertad condicional. Horacio explotó. Es una locura. Estábamos ayudándola. Silencio, golpeó la jueza con el mazo. Tomen asiento. O añadiré desacato. Salí del tribunal, temblando pero erguida. La primera batalla estaba ganada. Ahora, venía la guerra por el dinero. El juicio civil comenzó casi un año después. Mis padres y mi hermana ya habían cumplido su tiempo en la cárcel. Salieron luciendo demacrados, pero no arrepentidos. Estaban listos para luchar por el dinero. Su defensa para el fideicomiso robado fue descarada. Su abogado argumentó que el dinero de los 7 millones de pesos se había reinvertido en gastos familiares de los que yo me había beneficiado indirectamente. ¿Cómo qué?, preguntó mi abogada Silvia. Bueno, la casa familiar. Ella vivió allí gratis durante 18 años, ¿no? La educación que recibió. Las vacaciones familiares cuando era niña. Todo eso cuesta, dijo el abogado. ¿Así que sus clientes le cobraron retroactivamente a su hija por criarla? Usando dinero que su abuela le dejó específicamente a ella, replicó Silvia. El argumento era ridículo, pero estaban desesperados. Intentaron pintarme como una vaga que esperaba un cheque fácil. Pero Silvia tenía un as bajo la manga. Un testigo que ni siquiera yo sabía que tenía. Llamó al estrado a Bruno. El ex socio de mi padre. Horacio se puso rígido en su asiento. Bruno era un hombre mayor, que me conocía desde niña.
Parecía triste. Señor Bruno, comenzó Silvia, ¿estuvo usted presente en conversaciones donde el señor Horacio discutió el fideicomiso de su hija Elisa? Sí, dijo Bruno en voz baja. ¿Y qué dijo él? El abogado de mi padre objetó. Rumores. Procede, dijo el juez. Bruno respiró hondo. Horacio, él se jactaba de ello. Después de que Elisa dejó medicina y se casó con Fabián. Horacio estaba furioso. Dijo que ella había desperdiciado su inversión. ¿Y qué dijo sobre el dinero? Dijo que, como ella había sido una decepción, él se quedaría con el dinero. Lo llamó compensación por la decepción, punto. La sala guardó silencio. Silvia no había terminado. ¿Y usted habló con él sobre el incidente del contenedor de basura? ¿Antes de que ocurriera? Sí, admitió Bruno, luciendo avergonzado. Unas 2 semanas antes. Estaban planeándolo. Pensaban que era divertido. ¿Qué le dijo el señor Horacio? Yo le dije que estaba yendo demasiado lejos. Que era cruel. Y él se rió. Bruno hizo una pausa, mirándome con lástima. Él dijo, y cito textualmente, esa niña necesita entender lo que es ser basura, porque en eso convirtió su vida, punto. Ahí estaba. La confirmación. La malicia premeditada. El plan deliberado no solo de robarme, sino de destruirme psicológicamente para que nunca tuviera la fuerza de luchar. Miré a mi padre. Por primera vez en mi vida, no vi a un hombre poderoso. Vi a un monstruo patético. El testimonio de Bruno fue el último clavo en el ataúd. El jurado civil no tardó mucho. El veredicto fue abrumador. Me otorgaron los 7 millones de pesos completos del fideicomiso, más 7 años de intereses acumulados. Además, por la agresión, la difamación, la angustia emocional intencional y el fraude, el jurado añadió daños punitivos. El total, 30 millones de pesos. 30 millones de pesos MXN. Horacio, Estela y Marisol se quedaron sin aliento. El color desapareció de sus rostros. 30 millones. Era una suma que ni siquiera ellos, con su estilo de vida inflado, podían pagar fácilmente. Las consecuencias de ese juicio fueron su verdadera ruina. Tuvieron que venderlo todo. La mansión de las Lomas donde crecí, con sus pisos de mármol y sus candelabros, vendida. Los autos de lujo, vendidos. La colección de joyas de Estela, su orgullo y alegría, vendida. Tuvieron que liquidar sus cuentas de jubilación, sus inversiones. Todo, para pagarme. Se mudaron a un pequeño departamento rentado en una colonia de clase media. Horacio, con antecedentes penales, no pudo volver a dirigir un negocio. Estela, la paria social, no pudo conseguir ni un trabajo de recepcionista. Pero el destino de Marisol fue, irónicamente, el más trágico. Su esposo, el abogado, había esperado el resultado del juicio civil. En cuanto se enteró de que la fortuna familiar se había ido y que Marisol ahora era legalmente responsable de parte de la deuda, solicitó el divorcio. Y en el juicio de custodia, él presentó una sola prueba, el video que la propia Marisol había grabado. El video de ella arrojando a su sobrina de 5 años a un contenedor de basura mientras se reía. El juez le quitó la custodia total. Le dio a Marisol solo visitas supervisadas, 2 veces al mes. Ella, que se había burlado de mí por perderlo todo, ahora lo había perdido todo de verdad. Su dinero. Su esposo. Y sus hijos. Todo por un momento de crueldad. Todo por reírse de mí en mi peor momento. 2 años después. Escribo esto desde mi propia casa. No es una mansión. Es una casa pequeña, modesta, con un jardín trasero donde Renata ahora juega. Está en un vecindario tranquilo, con buenas escuelas. La compré al contado. Usé el dinero sabiamente. Puse la mayor parte en inversiones y fondos para la universidad de Renata. Me quedé con lo suficiente para darnos un nuevo comienzo. Volví a la escuela. No a medicina. Mi sueño de ser doctora había sido el sueño de mi padre, no el mío.
Me inscribí en enfermería. Descubrí que lo que realmente amaba era cuidar a las personas, sanarlas. Me gradué con honores hace 6 meses y ahora trabajo en la unidad de pediatría de un buen hospital. Renata tiene 7 años. Está en segundo de primaria. Sigue en terapia, pero el trauma se ha desvanecido. Es una niña brillante, ruidosa, amable y ferozmente protectora conmigo. ¿Sabe lo que pasó? Hablamos de ello. Sabe que lo que hicieron sus abuelos estuvo mal, pero sabe, sobre todo, que no somos basura. Mi vida es, tranquila. Es estable. Es feliz. Había cortado todo contacto con mi familia. La orden de restricción había expirado, pero no importaba. Para mí, estaban muertos. Hasta el martes pasado. Era una tarde lluviosa. Yo estaba ayudando a Renata con su tarea de matemáticas en la mesa de la cocina. Había olor a sopa de pollo en la estufa. Sonó el timbre. Fruncí el ceño. No esperaba a nadie. Fui a la puerta. Miré por la mirilla y mi corazón se detuvo. Era mi madre. Estela. Abrí la puerta lentamente. La mujer que estaba en mi porche no era la reina de sociedad que recordaba. Era una anciana. Sé que solo tenía 50 y tantos, pero parecía de 70. Su cabello, antes perfectamente teñido de rubio, ahora era gris y opaco, con raíces mal teñidas. Llevaba un abrigo barato que le quedaba grande. Sostenía un paraguas roto. Hola, Elisa, dijo en voz baja. No respondí. Tu casa es bonita, dijo, mirando más allá de mí. Elisa, por favor. Sé que no tengo derecho. Pero, necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar, dije, mi voz plana. Por favor, su voz se quebró. Lo siento. Ok. Lo siento. Lo perdí todo. Tu padre, nos separamos. Él me culpa por todo. Dice que si no hubiera sido tan ostentosa, nada de esto habría pasado. Marisol no me habla. Está viviendo en otra ciudad, trabajando de cajera. Ni siquiera me deja ver a mis nietos. Las lágrimas corrían por su rostro arrugado. Estoy sola, Elisa. No tengo a nadie. No tengo dinero. Estoy viviendo en un cuartito rentado. Se veía patética. Debería haber sentido algo. Lástima, tal vez. Incluso una chispa de victoria. No sentí nada. Solo, cansancio. En ese momento, Renata salió corriendo de la cocina. Mami, ¿quién es? ¿Podemos cenar ya? Se detuvo a mi lado, mirando a la extraña mujer que lloraba en nuestro porche. Inclinó la cabeza, curiosa. Estela la vio. Sus ojos se abrieron de golpe. Renata, susurró. Mi niña. Mírate. Estás tan grande. Estiró una mano temblorosa hacia mi hija. Renata dio un paso atrás, escondiéndose detrás de mi pierna. Me miró a mí, y luego a la mujer. No había reconocimiento en sus ojos. No había miedo, ni ira. Solo la educada confusión de una niña que ve a una extraña. Mi madre se dio cuenta. Su nieta, la niña que había ayudado a arrojar a la basura, ni siquiera sabía quién era. Me miró, sus ojos suplicando. Yo puse mi mano sobre la cabeza de Renata, protectoramente. Miré directamente a los ojos de mi madre. Y con una voz tranquila y clara, le respondí a mi hija. Nadie importante, mi amor. Vuelve a tu tarea. La cena casi está lista. Vi cómo la última luz de esperanza moría en los ojos de mi madre. El rostro de Estela se desmoronó. La comprensión de que había sido borrada tan completamente de nuestras vidas fue, lo vi en ese momento, un castigo peor que la cárcel. No. Elisa, no, sollozó. Renata me obedeció. Está bien, mami. Y corrió de regreso a la cocina, parloteando sobre sus sumas. Me quedé en la puerta, bloqueando la entrada. No puedo perdonarte, le dije en voz baja. No es por mí.
Tal vez, algún día, superar lo que me hiciste a mí. Pero nunca te perdonaré por lo que le hiciste a ella. Fue un error. Estábamos enojados. No fue un error, la corté. Fue una elección. Ustedes planearon esa humillación. Tú te reíste. Tú tomaste fotos. Le enseñaste a una niña de 5 años que no valía nada. Que era desechable. Que era basura. ¿Sabes cuántas noches la sostuve mientras tenía pesadillas sobre ese contenedor? ¿Cuántas horas de terapia hemos necesitado para deshacer el daño que tú, su abuela, le hiciste en 10 minutos? Ella no dijo nada. Solo lloraba. Por favor, susurró de nuevo. No tengo a nadie. No me dejes así. Me apoyé en el marco de la puerta. Sabes, tienes razón. Me enseñaste una lección muy importante ese día en el contenedor, mamá. Una lección que nunca aprendí en la facultad de medicina. Ella me miró, confundida. Me enseñaste que la familia no es sangre. Es respeto. Es amor. Es decencia humana básica. Me enseñaste que algunas acciones no tienen perdón. Que algunas personas no merecen segundas oportunidades. Me enseñaste que estoy mejor sola que rodeada de personas que me harían daño. Hice una pausa, la lluvia golpeando el pavimento detrás de ella. ¿Querías que entendiera lo que significaba ser tratada como basura?, le pregunté, mi voz tan fría como la lluvia. Pues felicidades. Misión cumplida. Ahora tú también lo sabes. Y cerré la puerta. Suavemente. Sin un portazo. No había ira. Solo, punto final. Volví a la cocina. El olor a sopa de pollo llenaba el aire. Renata estaba concentrada, su lengua entre los dientes mientras escribía sus números. ¿Podemos comer pizza?, preguntó de repente. Me reí. Claro, mi amor. Pizza será. Tomé el teléfono para pedirla. Mientras esperaba en la línea, miré por la ventana de la cocina. Podía ver el porche delantero. Estela seguía allí. Estuvo parada bajo la lluvia durante 10 minutos. Solo, parada. Sus hombros temblando. Finalmente, se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la parada del autobús en la esquina. Una parte muy pequeña de mí, una parte que supongo que nunca morirá del todo, sintió una punzada de lástima. Pero sobre todo, sentí paz. Me di cuenta, en ese momento, de que la verdadera venganza nunca fue el dinero. Los 30 millones de pesos eran justicia, sí. Eran seguridad. Pero no eran la victoria. La verdadera venganza tampoco fue la cárcel. Verlos tras las rejas me dio un cierre, pero no me dio felicidad. La verdadera venganza era la risa de Renata mientras me contaba un chiste tonto que aprendió en la escuela. Era mi título de enfermera colgado en la pared. Era la paz absoluta que sentía en mi propia casa, sabiendo que estaba a salvo. Sabiendo que ella estaba a salvo. La mejor venganza era simplemente vivir bien. Vivir feliz. Mis padres tenían razón en una cosa. Ese contenedor de basura era mi lugar. Fue el lugar donde la vieja Elisa, la que vivía de su aprobación, la que aceptaba migajas de afecto tóxico, finalmente murió. Fue el fondo. Y desde el fondo, la única dirección era hacia arriba. Intentaron desecharme como basura. No se dieron cuenta de que el carbón, bajo suficiente presión, se comprime y se convierte en diamante. Intentaron destruirme. Pero solo lograron liberarme. Esa noche, mientras comíamos pizza en el suelo de la sala y veíamos una película de Disney, Renata se acurrucó a mi lado. Te amo, mami, dijo, con la boca llena de queso. Yo te amo más, mi amor. Y lo decía en serio. Habíamos sobrevivido. Habíamos convertido la peor traición en la más hermosa libertad. Y esa era la única victoria que importaba. Intentaron destruirme, pero terminaron liberándome. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que fui demasiado dura al cerrar la puerta al final? ¿Debí haberle dado una oportunidad a mi madre, o ella merecía ese silencio absoluto? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios.
Gracias por escuchar mi historia. Si te gustó este video y quieres más narraciones, por favor dale like y suscríbete al canal. No olvides activar la campanita para no perderte ninguna historia.